Ok, entonces, bueno, nada más les quiero comenzar comentándoles acerca de las tareas. En la clase anterior habíamos visto toda esta construcción de una CPU virtual y habíamos hecho un sketch del tipo de instrucciones con las que opera esta CPU. Y aquí abajo teníamos unas funciones que ya nos permiten escribir el programa en ensamblador y ver cómo es su ejecución. La manera en la que ustedes pueden probar esto, pues es simplemente escribiendo el código. Cuando le pregunte esto si se desea evaluar automáticamente todas las celdas, le dicen que sí. Y ejecutan esta función y ahora van a poder ver la ejecución del programa. El control lo moví para acá para que se pueda ver cómo el programa va leyendo diferentes secciones de la RAM. Aquí le añadí un visualizador de toda la memoria de esta máquina. Eh, tengo el visualizador tanto en notación decimal, hexadecimal o incluso lo pueden visualizar en binario. Y a partir de esto les voy a encargar unas cuantas tareas, solamente para que se acostumbren un poco a la sintaxis de programar en ensamblador, que realmente una vez que dominen este tipo de programación a través de instrucciones muy básicas, creo que van a poder entrar a comprender cualquier tipo de otro conjunto de instrucciones en ensamblador. Porque muchas veces, creo que la mayoría de las veces, son variaciones de estas instrucciones que hemos propuesto. Entonces, los únicos ejercicios que les voy a pedir para ya la siguiente semana es que hagan dos programas. Bueno, para los de licenciatura solamente van a hacer estos dos programas y para los de maestría también van a tener que hacer este programa que es un poquito más complicado. Entonces, el primer programa solamente tiene que ser un programa que vaya contando del 1 al 10 y que vaya escribiendo cada número aquí en la salida. El segundo programa va a ser una variación. Ah, espérenme, mis gatos están peleando. ¡Neuro! Hijo de tu. Ok, el segundo programa va a ser una variación de la rutina de división, pero ahora vas a realizar la multiplicación de 20 por 5. Y por último, para los de maestría, pues les voy a pedir que hagan un programa que escriba los 10 primeros números de la secuencia de Fibonacci. Y todo lo van a programar en ensamblador. Al principio a lo mejor y les cuesta un poco cómo plantear un programa en ensamblador. Y eso es lo que, como a lo mejor lo que van a batallar más. Estamos acostumbrados a plantear los programas con diagramas de flujo, eh, funciones y demás facilidades que aquí en ensamblador pues no pueden usar directamente. Entonces, parte del reto de esta tarea es tratar de imaginar cómo construir estos programas, pero en ensamblador. Y una vez que ya logren hacer eso, pues tengan por seguros de que la transición para entrar a programar en ensamblador en otra plataforma va a ser muy fácil, porque todas las instrucciones que tienen las CPUs modernas no son más que variaciones de las que habíamos descrito aquí arriba, ¿sí? Solamente que las arquitecturas modernas tienen más registros y tienen operaciones para hacer, tiene instrucciones para hacer operaciones aritméticas de vectores y demás, pero esto es como lo más básico. Entonces, ¿sí queda clara la tarea? A mí nada más me gustaría saber si debemos de usar las instrucciones que pusiste o sea, con eso deberían bastar. En todo caso, podríamos añadir una extra si llegamos a requerir. Ok. El- sí, vamos a limitarnos a las que están acá, porque el punto de las instrucciones que les puse acá es que son como la base más simple para hacer cómputo general.
Entonces, la idea es no añadir más instrucciones porque deberían ser capaces de implementar todos los programas con todas estas que tenemos aquí. Entonces, el ejercicio es como limitar nuestra capacidad de expresiva y a un conjunto de instrucciones muy simple y aún así desarrollar programas en este conjunto de instrucciones muy simple. Ok. Ok. ¿Alguna otra Oye, duda? entonces utilizamos, bueno, ¿lo vas a mandar por escrito o algo así? ¿O lo Lo anoto? acabo de subir aquí al repositorio. Ah, pues Eh, está bien. Actualicé este notebook, te digo, para añadirle este visualizador de memoria, porque la verdad, si no podían visualizar la memoria, iba a estar en chino hacer este programa, esta tarea. Eh, y aquí lo puse. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Entonces, ahora ya, puedo cerrar esto y vamos a retomar lo de la clase anterior. De veras con mis gatos, cada vez que me pare, es porque mis gatos están ahí haciendo pleito. Y bueno, en la clase anterior, déjenme que les comparto la pantalla. Ok, en la clase anterior habíamos visto esta pues, manera de formular el cómputo a través de máquinas de estado finito. Les había comentado que las máquinas de estado finito pueden dividirse en varios tipos. Hay las máquinas, los autómatas deterministas finitos, que son máquinas como esta, que comprenderlas es muy simple, porque hay un conjunto finito de estados y un conjunto de transiciones y una entrada, y la máquina actúa cambiando de estado según la entrada. También les había comentado que este constructo se puede extender para construir máquinas que se les llama autómatas finitos no deterministas. La ventaja de estos autómatas finitos no deterministas es que se pueden modelar estas operaciones regulares que permiten ir construyendo reconocedores, máquinas que reconocen cierto tipo de entrada. Y podemos hacer uniones o concatenación o la operación estrella de Kleene sobre estas máquinas para producir una nueva máquina que reconozca un conjunto más amplio de entrada. También les había dicho, pero ahora sí como que muy superficialmente, que los autómatas deterministas y los no deterministas en realidad son equivalentes en el sentido de que tienen el mismo poder de cómputo. Por ejemplo, podemos transformar cualquier autómata que sea no determinista en su equivalente determinista. Eh, Ayer me salté un poquito la explicación de cómo se hace esto, pero básicamente, así en palabras llanas, aquí les puse un ejemplito de cómo se hace esta conversión. La idea es muy simple. Imaginemos que tenemos un autómata como este. Oigan, tengo una pregunta. ¿Sí pueden ver el cursor cuando aquí estoy apuntando? Sí, sí. Ok. Sí. Tenemos un autómata no determinista como este y queremos convertirlo en su versión determinista. ¿Por qué queremos hacer esto? Bueno, eh, con los autómatas no deterministas teníamos el problema de que hay que estar almacenando una gran cantidad de estados paralelos. Entonces, este árbol de ejecución de un autómata no determinista se puede hacer potencialmente muy grande y esto es un problema. Es un problema porque cuanto más grande se hace,
más tiempo de cómputo requiere para funcionar. Estoy buscando una cosa que puse ayer. Ok, entonces aquí tenía un ejemplo de la ejecución de un autómata no determinista, y podemos ver cómo el árbol realmente se puede hacer potencialmente muy amplio. Y esta es la principal dificultad que introduce este modelo de cómputo de autómatas no deterministas. Lo conveniente sería poder transformar un autómata no determinista en su equivalente determinista. ¿Por qué? Porque en los autómatas que sí son deterministas, ya no tenemos que preocuparnos por todos los estados paralelos que puedan ocurrir. Aguántame un segundo. Ya, perdón. Ok, entonces en el caso determinista, pues para llevar el registro de en qué estado está, pues solamente hay que ir viendo hacia dónde van las transiciones, y siempre vamos a tener un estado activo. Entonces, esa es la ventaja de los autómatas deterministas en comparación con los no deterministas. Los no deterministas tienen la ventaja de que se puede hacer operaciones regulares para combinar varios autómatas, pero son potencialmente muy lentos, mientras que los deterministas no se pueden hacer operaciones regulares, pero son muy rápidos. Entonces la idea sería que deberíamos poder diseñar un algoritmo para transformar un autómata no determinista como este en su equivalente determinista. Y la transformación en sí, la idea básica de cómo hacer la transformación es muy fácil. Solamente tenemos que considerar que para construir el autómata determinista equivalente, primero tenemos que hacer todas las posibles combinaciones de estados del autómata no determinista. Por ejemplo, si nuestro autómata no determinista tenía los estados 1, 2 y 3, primero vamos a construir el conjunto potencia de estos tres estados. ¿Por qué? Porque realmente solamente podremos, o sea, la ejecución de este autómata no determinista, pues solamente podríamos tener hasta, digamos, cualquiera de estas combinaciones activas en cierto momento. Una vez que tenemos identificados cuáles son el conjunto potencia, la idea ahora va a ser, pues, ejecutar todas las posibles ramificaciones de este autómata y ver hacia dónde van. Aquí esto está ejemplificado de esta manera. Este es el mismo autómata, pero que ha sido expandido, recorriendo todos los posibles caminos, y hemos llegado a un autómata que es determinista, pero con unos nuevos estados. Estos estados pues, corresponden a los del conjunto potencia de los estados del autómata. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Para que no se pierdan. Ok, entonces, una vez que tenemos esto, pues podemos primero simplificar. Hay algunos estados que no tienen ninguna entrada, como por ejemplo uno que solamente puede transicionar hacia 2 o hacia 0, pero no hay ninguna entrada hacia este estado. Y lo mismo pasa con este de acá. Así que simplemente los podemos borrar, y al final tenemos aquí el equivalente, el autómata determinista equivalente.
Y entonces hemos logrado como reducir la complejidad de ejecución del autómata no determinista que teníamos aquí. Esto y esto son totalmente equivalentes. Y bueno, ya si uno quiere, pues puede cambiarle como las etiquetas a los estados para que este sea como a lo mejor el nuevo estado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igual, y funciona igual. Esta conversión la tengo implementada en esta función que hace precisamente eso. No quiero que se traumen viendo así como cómo es que se implementa esto. Con lo que quiero que se queden es que es fácil pasar entre ambos tipos de representación. Y bueno, tomando en cuenta esto y que es posible implementar pues las operaciones regulares entre estos autómatas, vamos a pasar ahora a las expresiones regulares. Entonces, todo esto de la teoría de autómatas es simplemente, tiene como digamos valor de por sí teórico en la teoría formal del cómputo, pero esto se los muestro con un objetivo práctico, que es poder entender cómo están funcionando estos motores de expresiones regulares, que aparte de ser útiles para hacer un compilador, les van a ser útiles para procesar bases de datos. Ok, entonces, una expresión regular es exactamente es una expresión que puede ser reconocida por un autómata determinista. Y sobre las expresiones regulares se pueden aplicar exactamente las mismas operaciones que habíamos definido para los autómatas no deterministas. Tenemos la operación de unión, la concatenación y la estrella de Kleene. Mi implementación del motor de regex está totalmente basada en los autómatas que se han definido anteriormente. Por ejemplo, aquí estoy modelando que un reconocedor regex de un carácter pues se va a modelar con un autómata no determinista, y igual para todas las cosas que podamos reconocer. Todo lo estoy haciendo en base a los autómatas no deterministas. Habíamos visto antes cómo, por ejemplo, podemos partir con un autómata no determinista que reconoce una A, tenemos otro que reconoce una B, y podemos hacer una operación regular de unir ambos autómatas para que ahora sean capaces de reconocer, por ejemplo, este autómata podría reconocer A o B. Y lo mismo, podemos hacer lo mismo con las demás expresiones regulares. Entonces vamos como decir, ya maquillar esto para olvidarnos de el modelo subyacente y centrarnos en algo que tenga una aplicación. Todo esto que tengo aquí como la implementación de regex, de nuevo, no es más que como una máscara para esconder la complejidad de los autómatas deterministas y no deterministas. Entonces, les voy a enseñar así básicamente cómo se utiliza regex. Tengo, tengo definido aquí, dentro de este motor, pues como las funciones que vamos a poder utilizar en regex. Déjame que les muestro mi pantalla compartida, dividida. Ok. Ok.
Entonces, aquí les estoy mostrando todas las posibles operaciones que se pueden hacer con regex. Tengo algunas funciones que dan ciertas facilidades, como por ejemplo tengo esta función regex digits que implementa ya automáticamente un reconocedor de los dígitos al 9. Y chéquense que si ejecutamos regex digits, en realidad lo que está haciendo es crear un autómata del tipo no determinista, y aquí está toda la información de las transiciones, los estados de aceptación y, y esto de states expression por ahora no lo pelen, es solamente como para... Lo utilizo luego para reconocer qué tipo de expresión reconoció el autómata. Pero la cosa es que una vez que tenemos algo como esto, podemos utilizarlo. Y por ejemplo, aquí tengo la función regex recognize que nos dice si dicho autómata reconoce una entrada. Por ejemplo, aquí con el regex que reconoce dígitos, le puedo pedir si reconoce 0, si reconoce 9, y en ambos me dice que sí. Pero si pongo un carácter como A, lo que va a pasar es que no lo reconoce. Si pongo dos dígitos, como aquí, tampoco lo va a reconocer. Entonces, esto es un bloque muy básico con lo cual podemos construir reconocedores de expresiones más complejas. Una pregunta en general para ustedes. ¿Cómo le podría hacer si yo quisiera reconocer de una cantidad arbitraria de dígitos? ¿Qué operación regular tendría que hacer para poder reconocer una cantidad arbitraria de dígitos? Una estrella de Klein. Una estrella de Klein. Entonces, si yo quisiera que aquí pueda reconocer una cantidad arbitraria de dígitos, pues pondría regex star, que star viene de la estrella de Klein, y ahora sí ya reconocería esta entrada. Pero tenemos un problema, o sea, ahora yo le puedo poner la cantidad arbitraria de dígitos que quiera, pero también está reconociendo la entrada vacía, lo cual es un problema. Para cuando queremos especificar que al menos tiene que haber un dígito, podemos utilizar lo que se llama bueno, podemos definir una operación que va a ser la operación dagger, y esta operación dagger es simplemente como una abreviación de la unión de lo, de lo que sea que le estamos dando con lo mismo, pero con la estrella de Klein aplicada. Entonces, esto es un como atajo para declarar expresiones que pueden tener una o más concatenaciones de cadenas de la expresión original. Entonces, esto lo podemos utilizar, como por ejemplo aquí, para decirle a nuestro reconocedor, ok, quiero que reconozcas al menos un número, un dígito dentro de mi expresión. Y entonces ahora puedo escribir 3 dígitos, 4 dígitos, pero no puedo escribir 0 dígitos, ya no lo reconoce. Pues si le pongo caracteres de texto, ya no lo reconoce, solamente reconoce concatenaciones de 1 o más dígitos. Ahora supongamos que queremos construir un reconocedor de números en notación decimal.
Y queremos incluir la posibilidad de que haya números fraccionarios. Entonces, aquí tendríamos que buscar construir un reconocedor que cuando le damos expresiones como esta, funcione bien. Es decir, expresiones que incluyan el punto decimal. Para construir este tipo de reconocedor, pues podemos, si ya teníamos algo que reconocía uno o más dígitos en decimal, pues ahora podemos concatenar este reconocedor con un regex que reconoce el punto. Entonces ahora podemos escribir unos dígitos y poner un punto y esto lo va a reconocer perfectamente. Podemos escribir la cantidad que queramos de dígitos y lo va a reconocer. Pero si no ponemos ningún dígito, ya no lo va a reconocer. También, análogamente, si quisiéramos ponerle ahora un punto 2 al final, ya no lo estaría reconociendo. ¿Por qué no lo reconoce? ¿Por qué no reconoce el número que ponemos después del punto? Porque para que lo reconozca tendríamos que hacer otra concatenación de una expresión como esta, que es tal como lo tengo aquí. Y ahora ya tenemos una parte que reconoce uno o más números, dígitos del sistema decimal, concatenado con un punto y concatenado con otra expresión que reconoce uno o más dígitos. De hecho, esto, por ejemplo, poder aceptar números escritos de esta manera para que, como abreviatura de punto cero, pues aquí en vez de regex dagger podríamos poner regex star y ahora sí se debería ser capaz de reconocer números como esto. Entonces, no sé si empiezan a ver un poquito el poder de este tipo de técnica llamada regex. Ay, de nuevo mis gatos ahí. Neuro. Eh, bueno, yo sé que lo estás implementando tú a pie, todo, ¿no? Pero en los otros motores de regex hay como que cierto estándar para esas Sí, operaciones. y lo ¿Lo vamos a podrías ver. comentar? Ah, ok, Sí, dale. lo vamos a ver. Solamente que, la verdad, la sintaxis de regex, Es cuando lo ves por complicada. primera vez, da Sí, miedo. Da miedo porque es muy compacta. O sea, aquí estamos haciendo como de manera más expresiva todas las operaciones que se pueden hacer en regex. Entonces, para comenzar, creo que es más intuitivo verlo así porque eh, digamos que tú vas construyendo con funciones la expresión que quieres reconocer. Y no hay que olvidar que todo esto que estamos construyendo, a fin de cuentas, pues representa solamente un autómata. Un autómata que en este caso es no determinista y aquí están todas las reglas de transición. Entonces, como que esta implementación me gusta para poder entender qué es lo que está haciendo un motor de expresiones regulares, porque es totalmente transparente en ese sentido. Em, y bueno, podríamos hacer otro motor de expresiones regulares, pero con una ligera variación. Ahora, en vez de reconocer números, podemos programar nuestro motor de expresiones regulares para reconocer una dirección de correo electrónico, por ejemplo. Eh, Dime un segundo en lo que conecto mi laptop al cargador. Ya la batería anda desafiando.
Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Por mí no. ¿Los demás tienen alguna duda? Entonces, solo para quedar claro, No hay la dudas en su ejecución corazón. regular Ah, sería básicamente la implementación de esas regex únicamente con los autómatas, o es sí. como son los regex nada más y pueden hacerse con otras cosas, o sea, como Eh, autómata. bueno, no sé si entendí bien tu pregunta, pero es como la base sobre la cual se implementa un motor de regex. Ah, ok. Sí, o sea, a fin de cuentas, o sea, si ustedes van a utilizar regex no sé, para alguna aplicación en alguno de sus trabajos, lo que terminarán utilizando será eh, algo como esto, que es como la sintaxis eh, usual en la cual se suele plantear esto. Entonces, esta sintaxis es un poco más complicada, pero a fin de cuentas lo que está haciendo es lo mismo que hemos como escrito aquí. Por ejemplo, aquí tengo una expresión que reconoce, a ver, tenemos una expresión que primero declara que puede reconocer cualquier carácter dentro de este conjunto. Por ejemplo, vamos a escribir cómputo y vamos a ver si qué es lo que reconoce. Ok. Aquí tenemos entonces esta expresión regular que reconoce caracteres de la A a la Z en mayúsculas. Y luego tenemos aquí lo que le llaman como un grupo. Y luego tenemos una unión, perdón, una concatenación de que lo que hace es que hace match con cualquier carácter. Entonces, esto es como en realidad se suelen utilizar las expresiones regulares dentro de un programa. Hay esta sintaxis que, como les comento, es poco accesible. Vamos a buscar un regex que ya esté hecho. Ok, entonces esto es como se vería una expresión regular para reconocer emails, ¿no? Entonces, si lo ven así, está en chino porque es como una secuencia de caracteres bastante complicada. Pero hay páginas como esta que te ayudan a entender qué significa cada, cada secuencia de caracteres. Y al final de cuentas es una notación muy compacta para hacer lo mismo que estamos haciendo acá. Solamente que esta notación pues ya te abstrae de la implementación subyacente que consiste en los autómatas deterministas y no deterministas. ¿Con esto queda un poquito más clara tu pregunta? Sí, por ahí va, por ahí va. Gracias. Ok. De hecho, también les voy a mostrar cómo yo lo he llegado a utilizar. Esto es como la implementación de regex que yo utilicé para parsear mi base de datos de indicadores financieros. Ok, entonces, si por ejemplo están programando en C, C++ tiene también su implementación de un motor de regex, ¿no? Y es muy fácil porque ya está incluido
y solamente tienen que importar este encabezado y ya pueden comenzar a utilizar regex. Y la manera de utilizarlo es simplemente declarar el objeto de regex, creas tu expresión y aquí dentro de los paréntesis escribes la expresión regular que tú quieres reconocer. Y entonces ya le puedes pedir al motor que haga una búsqueda dentro de una cadena de texto y que cada vez que encuentre un match, lo almacene dentro de esa expresión. Entonces, esta es como la sintaxis estándar, pero hay un detalle, que es que, de nuevo, como esto está implementado, a fin de cuentas, en autómatas finitos, pues, dependiendo de cómo compilen su programa, pueden tener optimizada de estas expresiones regulares. Por ejemplo, si ustedes han programado alguna vez en C, sabrán que pueden construir por lo general dos versiones de un mismo programa. Una versión de depuración y una versión de producción o release. Entonces, la versión de depuración te permite ir viendo cómo se ejecuta el código paso por paso. Voy a ponerles un ejemplo. Aquí tengo mi programa. Supongamos que yo lo voy a compilar y lo voy a ejecutar y quiero ver qué es lo que está haciendo en cierta parte del código. Ahorita se está compilando. Entonces, esperamos a que se compile y una vez que ya está compilado, vamos a poder ejecutar este programa en modo de depuración. Ahora, voy a poner un punto de interrupción aquí en esta parte de mi programa. El punto de interrupción lo que va a hacer es que cuando carguemos nuestro programa y lo corramos, el momento en que llegue aquí, a esta parte del código, por ejemplo, ahorita voy a ir a esta parte del código, la ejecución se detiene y ahora puedo observar paso por paso qué es lo que está haciendo. Ok, entonces la versión de depuración es la que nos permite observar paso por paso qué es lo que está haciendo un programa. En la versión de producción, la release, no podemos ver lo que está haciendo paso por paso. Pero también hay una diferencia, que es que en la versión de depuración de un programa, estas expresiones regulares, perdón, estas expresiones regulares se construyen a partir de autómatas no deterministas, lo cual las hace más lentas. Mientras que si compilamos esto, la versión de release, ahora esa expresión regular va a compilarse en un autómata determinista y va a ser muchísimo más rápido. Entonces, digamos que a la hora de programar, no es que se encuentren con la implementación subyacente, que son los autómatas deterministas y no deterministas, pero saber cómo están construidos te puede dar una explicación de por qué a veces funciona muy rápido o a veces funciona muy lento, dependiendo de si hemos construido el programa con optimizaciones o sin optimizaciones. Así queda un poquito más claro. Sí, perfecto. Ok. Ya voy a cerrar esto y regresamos. Entonces, bueno, por ahora no vamos a ver la sintaxis de regex, lo vamos a dejar para después, ya para cuando entremos más en la parte de ciencia de datos, que ahí les voy a explicar cómo enfrentarnos, de hecho, al problema de parsear bases de datos y obtener información útil de ahí. Pero mientras vamos a hacer unos cuantos ejercicios con este planteamiento del motor de expresiones regulares.
Les había mostrado pues, el ejemplo de la sintaxis de regex para reconocer un correo electrónico, pero ahora vamos a construir una a partir de lo que tenemos aquí. Dentro de las facilidades que tengo aquí en esta implementación, pues también está un reconocedor de las letras que componen el alfabeto. Por ejemplo, tenemos aquí regex alphabet, que permite reconocer cualquier letra del alfabeto, ya sea mayúscula o minúscula. Entonces, directamente podemos comenzar con este reconocedor de letras del alfabeto, donde le podemos dar cualquier letra, ya sea mayúscula o minúscula, y lo reconoce. Pero si le damos un dígito, ya no lo reconoce. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Bueno, lo podemos utilizar para empezar a reconocer la primera parte de un correo electrónico. Este no es mi correo electrónico, es una versión modificada, así que no vayan a enviar emails ahí. Para empezar a reconocer esta expresión, pues primero tendríamos que incluir la posibilidad de que haya múltiples letras dentro de este correo electrónico. Para incluir esta posibilidad, pues ya saben, podemos utilizar la operación DAGA, y esto va a hacer que reconozca al menos una o más letras. En realidad puede ser una cantidad arbitraria de letras. Pero tenemos que incluir la posibilidad, antes de pasar a reconocer todo lo demás, tenemos que incluir la posibilidad de que haya un carácter especial, como un punto en mitad, a la mitad de las letras. Entonces, para hacer esto, podríamos concatenar, hacer la operación de concatenación de la primera daga aplicada al alfabeto y una estrella de Klein aplicada a un reconocedor de un punto, para incluir la posibilidad de que haya o no un punto dentro de esta expresión. Entonces, ahora ya podríamos reconocer fis punto, pero también si no le ponemos un punto no tiene ningún problema. Ok, otra posibilidad que tenemos es que, bueno, después del punto vaya más texto, ¿no? Y si lo tenemos así, no estaría reconociendo el texto que viene después del punto. Para poder reconocer texto que viene después del punto, tenemos que agregar algo que nos permita reconocer una cantidad arbitraria de patrones como este. Entonces lo que hice aquí fue para poder reconocer una cantidad arbitraria de combinaciones de letras y puntos, pues simplemente puedo aplicar la operación DAGA a todo esto. Y entonces ahora ya podremos poner una combinación arbitraria de caracteres y puntos y lo va a reconocer. También tiene la desventaja de que podemos poner una cantidad arbitraria de puntos. Otra cosa que también puede pasar es que dentro de esta dirección de correo electrónico, pues haya números. Podría ser que haya un número aquí y tenemos que implementar la posibilidad de que combinado con las letras del alfabeto también haya números, dígitos. Entonces, para incluir esta posibilidad, lo que podemos hacer es aquí donde definíamos la operación DAGA aplicada al alfabeto, antes vamos a hacer una unión del alfabeto y de los dígitos. Y entonces ahora ya tenemos un reconocedor de expresiones regulares que también acepta dígitos. Para añadir el arroba que suele seguir al nombre del correo electrónico, pues podemos hacer una concatenación
Y para reconocer la página web, por ejemplo, en este caso sería Gmail, podemos añadir otra vez otra daga aplicada al alfabeto. Luego, para reconocer el dominio, concatenamos un punto y añadimos otra daga aplicada al alfabeto. Y entonces ya tenemos un motor de expresiones regulares que es capaz de reconocer algo como un correo. Entonces, pues a mí me parece algo como bonito poder construir este tipo de expresiones a partir de comandos muy simples, y a fin de cuentas todo esto lo que está haciendo es construir una super expresión regular a partir de autómatas. Puede que hayan notado que conforme hicimos más complejo este reconocedor, tarda más en ejecutarse. Aquí tarda como 2 segundos y medio en poder reconocer la expresión. El motivo por el cual es esto es que internamente esta expresión regular está expresada en términos de un autómata no determinista. Y como les comentaba, los autómatas no deterministas tienen el problema de que se pueden hacer una cantidad arbitraria de branching, lo cual hace que el cómputo sea más pesado. Entonces, por eso es que esta expresión es bastante conocer. La manera en que podemos solucionar esto es simplemente aplicando la operación de construir un... Tengo aquí la operación para construir un autómata determinista a partir de uno no determinista. Nada más déjenme ver cuál era la función, que ya hasta me olvidé. Ah, sí, sí era eso. Ok, entonces, este autómata no determinista, pues lo podríamos convertir en su versión determinista. La conversión puede tardar un poco. De hecho, aquí ya está tardando bastante. En sí lo que estamos haciendo es como simplificar este reconocedor. Como está tardando mucho, voy a probarlo en una expresión regular más simple, porque al parecer esta ya es bastante compleja. Vamos a probarlo con la que teníamos anteriormente para reconocer números. A ver si con esta puede. Listo. Entonces, ahora hemos convertido esta expresión que teníamos para reconocer números, que de nuevo era ligeramente lenta conforme fuimos añadiendo más cosas. Ahora tenemos una versión que, en vez de ser un autómata no determinista como teníamos antes teníamos la versión no determinista. Aquí abajo tenemos ahora la versión determinista, que sí es mucho más larga, pero va a ser mucho más rápida de ejecutar. Voy a poner aquí la versión
number de FA. Entonces voy a hacer de nuevo la conversión y vamos a probar a ejecutar este reconocedor, pero ahora con esta versión. Y vamos a comparar las velocidades de ambas versiones. Vemos que la versión que hemos convertido a un autómata determinista es mucho más rápida que la versión no determinista. ¿Hay alguna duda? Ok. Es por eso que si van a compilar un código en C++ que contiene un reconocedor de expresiones regulares, en cuanto lo compilen, van a ver que tarda bastante en compilar el archivo que contiene las expresiones regulares, al menos en comparación con los demás archivos de código, porque cuando se compila en modo de release, que es para producción, está haciendo esta conversión de autómata no determinista a uno determinista, que lleva cierto tiempo, pero da un tiempo de ejecución más rápido. Ahora, entonces con todo esto, les voy a encargar una tarea también que va a ser que ustedes creen una expresión regular que primero pueda reconocer direcciones URL. Aquí les puse el ejemplo de estas 4 direcciones URL que debe reconocer la expresión regular que vayan a construir. Y de nuevo, van a construir la expresión regular a partir de estas operaciones. Si tienen duda de cómo funcionan estas operaciones, pues pueden consultar aquí cuál es la definición. Está más o menos bien documentado. Y para los de maestría, van a también a hacer una versión más complicada de un reconocedor, pero ahora de direcciones. Entonces, quiero que hagan como un reconocedor de expresiones regulares que matche todas estas direcciones. ¿Sí queda claro cuál va a ser la tarea? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Bueno. Denme tiempo para hacer una pausa de 1 minuto y ahorita seguimos con el reconocedor de tokens, donde ya vamos a aplicar estas expresiones regulares para comenzar a construir un compilador. Ok.
Ok, ya. ¿Siguen ahí? Sí, Ok. yo ahí puse un enlace de cómo aprendí a usar los motores de Regex, Ah, sí, pero a mí ya con también. las taxis normal, bueno, estándar, pues, pero está muy bonito aprenderlo desde la base, pues. Sí. Sí. Sí, Ajá, a porque fin de cuentas, sí, esto es solamente para que conozcan qué es lo que está haciendo la máquina, ¿no? Pero cuando ya lo vayan a aplicar, pues van a tener que construir sus expresiones pues a partir de esta sintaxis de regex que de nuevo pues no es muy legible, pero es práctica y es compacta. y ahí en esa página, en una serie de ejercicios, del patrones muy sencillos a patrones ya más complejos. Obviamente, con la práctica de la sintaxis, esa tarea que dejaste es muy trivial con un motor de regex estándar, ¿no? Ujú. Pero sí está muy bien ver cómo están anidadas las funciones, eh, para que comprendas cómo los motores a veces son muy poderosos con una sintaxis muy compacta, y eso es muy bueno. Pues yo lo aprendí a la mala, ¿no? Te avientan a analizar datos y Sí, no sabes cómo, ¿no? Y ya de ajá, repente empiezas a aplicar truquitos y buscas hasta que te das cuenta que atrás hay un álgebra bien interesante, cómo sí, funciona es lo la más estrella de sorprendente Klein y de todo eso. todo, que se construye a partir de Sí, máquinas de estado finito que tienen ciertas operaciones definidas y que además tienen la propiedad de equivalencia en poder computacional. Entonces, sí, a mí también se me hace como algo muy fascinante porque pues hay toda una formalidad detrás de algo tan simple como reconocer patrones dentro de un texto. Y que a fin de cuentas, lo mejor de todo es que es totalmente aplicable para un problema práctico. sí, de hecho es la parte más práctica que usas todo el tiempo cuando haces análisis de datos masivos, porque casi Sí, todo lo puedes tratar como cadena. sí. Incluso en Perl la gente trabaja así, ¿no? O sea que es un lenguaje más enfocado a manipular cadenas y cosas así medio. Porque, por ejemplo, Pues aquí de hecho, en cosas, la sintaxis de Perl, perdón, de las expresiones regulares, tal como se utilizan dentro de los motores ya implementados, salió de Perl. y hay como nota cultural, ¿no? Acá en el Instituto de Ecología se usa mucho secuenciación genética y es básicamente es manejar cadenas de 4 letras, Ujú. combinaciones de 4 letras que son las bases del ADN. Entonces, pues se usa mucho eso, mucho, mucho, mucho. Sí, O sea, la verdad. encontrar ciertos patrones y cosas así, ¿no? Las Y, proteínas son secuencias de letras. y qué bueno que, que lo veas así. Es algo súper útil, la verdad. Yo también por eso me planteé explicarles todo esto, porque yo perdí mucho tiempo sorteando las dificultades de no utilizar expresiones regulares y una Sí, vez grave error. ajá, una vez que las conocí dije, no puede ser, ¿cómo es que estuve haciendo estas cosas tan ineficientemente durante tanto tiempo? O sea, ¿para qué me complico la vida? Si con Regex sale todo bien fácil. Sí, de hecho, pero no sé si quieras o después, bueno, dices que en el módulo 3 lo vamos a ver con calma, ¿verdad? Sí, Ah, ya aplicado a problemas. Ahorita solamente es para ilustrar todo lo que está haciendo un compilador por ustedes y poder entender mejor la arquitectura de un compilador, porque a fin de cuentas, cuando programamos, pues estamos abstrayéndonos un poco de la máquina. Estamos utilizando un lenguaje que es una interfaz con la cual evitar pues todos los detalles internos de la arquitectura, pero conociendo qué es lo que está haciendo un compilador, ayudar a entender
cómo construir mejor código y también te ayuda a entender, pues, cuando falla, qué es lo que está fallando. Eh, ok, Oye, una pregunta que se me olvidó preguntarte, a la redundancia. Las tareas que mencionaste, ¿para cuándo son? son para el miércoles. Creo Solo que les dos, da ¿verdad? tiempo para el miércoles, pues a la Ok, siguiente clase. vale. Ok. Igual, o sea, si tienen dificultades, díganme y podemos mover la tarea para el jueves o el viernes y ahí les voy dando asistencia en caso de que se traben. Eh, estas tareas también se las pongo porque en parte uno puede aprender la sintaxis de cómo programar viendo, pero uno no puede aprender a programar viendo. Tienes que hacer los problemas. Entonces, lo que espero es que vayan a sufrir un poco tratando de hacer los problemas, pero ese sufrimiento es lo que les va a hacer pensar en cómo plantear los programas que van a tener que hacer. Entonces, voy a cerrar esto y nos vamos con lo siguiente. Y de nuevo, todo el material de clase, pues lo pueden encontrar aquí dentro de estos archivos que traté de documentar lo mejor posible y pueden guiarse si tienen también una duda de cómo funciona algo, pues pueden guiarse viendo el código. Entonces, también la idea es que sin necesidad de escucharme a mí hablar 2 horas, pues puedan entender qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, una vez que ya hemos descrito cómo se reconocen expresiones regulares, vamos a comenzar a construir un analizador léxico. Y el analizador léxico lo único que hace es que transforma una secuencia de una cadena de texto de entrada en una lista de tokens o símbolos que tienen una etiqueta o que se reconocen por un nombre. Por ponerlo así, por poner un ejemplo, es como cuando en el español escribimos una frase y esa frase la podemos descomponer en verbos, adjetivos, pronombres. Esa descomposición de una frase en sus componentes corresponde al proceso de tokenización. La tokenización es básicamente reconocer qué cosa es qué. Si tal palabra es un verbo, un adjetivo, un pronombre, vamos a hacer lo mismo para el código que nosotros vayamos a escribir. Vamos a hacer tokenización para reconocer los elementos de un lenguaje de programación. Ay, espérame un segundo, que mis gatos están comiéndose mi cargador. Entonces, para implementar un reconocedor léxico, pues primero tenemos que decirle a nuestro reconocedor qué tipo de cosas puede reconocer. Eh, o sea, qué tipo de expresiones puede reconocer y cómo las va a clasificar. Aquí, como estamos interesados en construir un analizador léxico para crear un lenguaje de programación, este analizador léxico lo que va a tener es un reconocedor de símbolos propios del lenguaje y de palabras clave también propias del lenguaje. Por poner un ejemplo, imaginemos que vamos a construir un, eh, un parser
vamos a construir un parser para poder hacer operaciones aritméticas, como por ejemplo una operación como esta, que es solamente una suma y una multiplicación, donde aquí hay unos cuantos elementos entre paréntesis que indican la precedencia de las operaciones. ¿Cuáles serían los tokens posibles dentro de, de una expresión como esta? Bueno, las cosas que puede reconocer son, por ejemplo, un espacio en blanco, el símbolo de multiplicación, la suma y los paréntesis. Entonces, estos serían los símbolos que debe reconocer nuestro analizador léxico. También debe ser capaz de reconocer, pues, los propios números, que en este caso van a ser identificadores, van a ser tokens del tipo identificador, que aquí denoto como ID. Ahora, con esto podemos definir todas las cosas que queremos que reconozca nuestro tokenizador. Aquí he definido ya cuáles son los símbolos que puede reconocer, como por ejemplo todos estos que tenemos acá. Y aquí he definido cómo digamos, qué estructura van a tener las cosas que va a identificar como, válgase la redundancia, identificadores o palabras clave. Eh, Pues aquí como estamos trabajando con una gramática, pero con una sintaxis que es para hacer operaciones aritméticas, pues el único identificador que va a reconocer tienen que ser dígitos. Entonces, pues para que sea capaz de reconocer dígitos, lo que se me ocurre es crear un reconocedor a partir de expresiones regulares que pueda aceptar un dígito o más. Aquí lo estoy implementando por medio de la concatenación, que de hecho, ahora que lo pienso, esto es una manera muy absurda, ya que tenemos la operación DAGA, regex DAGA. Entonces, la manera de reconocer cuáles son los identificadores dentro de esta expresión, pues es construyendo una expresión regular que pueda reconocer secuencias de uno o más dígitos. Esto lo convertimos a su equivalente de autómata determinista y construimos una expresión regular que cada vez que se encuentre algo que reconoce como aquí, le va a asignar la etiqueta del tipo identificador. Y esto ya se lo podemos dar al tokenizador, y el tokenizador lo que va a hacer es que va a ir tratando de machear todo lo que encuentra en el texto con las expresiones regulares que tiene definidas para reconocer. Entonces el tokenizador viene acá y empieza a escanear y reconoce 5. Y 5 es un identificador. Trata de reconocer la mayor cantidad de caracteres posibles, pero ya cuando ponemos un más, no hay nada que machee 5 más. Entonces, reconoce el primer token como un identificador que tiene el valor 5. Luego se pasa al siguiente y aquí reconoce instantáneamente que este símbolo pues es un token definido de tipo suma con el valor de suma. Esto es un poco redundante, pero así lo programé. Y así podemos ir reconociendo todos los componentes de esta cadena de texto. Y ya los podemos separar por tokens que tienen un tipo y un valor cada uno. Seguramente cuando se han programado utilizando un editor de texto,
pues han notado que el editor de texto a veces les colorea el código. Como por ejemplo, aquí en este editor, pues el editor colorea el código dependiendo de si esto es un nombre de una función, si es un parámetro, si es y demás. Este coloreado, de hecho, se hace a partir de un tokenizador que le asigna a cada tipo un color diferente. Así que nosotros también podemos hacer lo mismo, podemos definir nuestras reglas de color para que el tokenizador, pues, al leer una entrada, pueda transformar esta entrada a, bueno, pueda colorear esta entrada dependiendo del tipo de token con el que se encuentre. Y aquí tenemos una muestra de esta entrada, de esta misma entrada, coloreada según el tipo de token que se está encontrando. Y esto es algo muy estándar que básicamente cualquier editor de código les ofrece. Y a este proceso se llama linting, que es como ¿cuál sería la traducción en español de linting? Es Remarcado o como resaltado. remarcar. Ajá. Y se basa puramente en el tokenizador. Y bueno, la implementación del tokenizador pues no es muy difícil porque es básicamente aplicar las expresiones regulares. Una vez que tenemos construido un tokenizador, ya podemos pasar directamente a la construcción de un parser, que es como la parte central de un compilador. Parser, bueno, ¿han escuchado hablar acerca del parseo? ¿Saben lo que es un parser? ¿Quién dice sí, quién dice no? Yo lo he escuchado, yo no. Ujú. Pero no sé qué es honestamente. Solo sé, yo entiendo algo así como una especie de, como por ejemplo cuando abro un JSON y veo que tienen como una especie de etiqueta y información sobre qué es ello. Más o menos algo así lo entendía, pero realmente nunca supe. Ok. Básicamente un parser es un programa que a través de una gramática especificada puede mm, interpretar la estructura de una cierta expresión tokenizada. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una gramática que está definida por una cuatrotupla donde esta gramática tiene un conjunto que son las variables, tiene otro conjunto llamado las terminales y otro conjunto llamado las reglas de producción. Y tenemos definido también una variable de inicio. A este conjunto, de hecho, a este conjunto B, también se le suele llamar no terminales o non-terminals. Perdón, de nuevo Ya, mis gatos amárralos. andan peleando. Ok, entonces les comentaba que podemos definir una gramática y la gramática está compuesta por un conjunto de terminales y no terminales. Aquí, por ejemplo, tenemos una gramática que puede representar operaciones aritméticas también. Esta gramática, pues, determina todas las posibles maneras en las cuales se puede construir una expresión aritmética donde hay la operación de suma y la operación de multiplicación. Entonces,
¿Qué elementos tiene esta gramática? Bueno, tiene un non-terminal que tiene una transición hacia... Bueno, esto es digamos que la gramática comienza con una expresión y a partir de esta expresión se puede producir otra expresión más un término o un solo término. ¿A qué me refiero con esto? A que a partir de una expresión, lo siguiente que puede ir es otra expresión más un término, es decir, o sea, puede venir esto de aquí, que a partir de una expresión se convierte en otra expresión, una terminal que es el símbolo más y otro término que está aquí, o bien una expresión puede ir directamente hacia una terminal, como en este caso, perdón, una expresión puede ir hacia un término, que en este caso es lo que ocurre aquí. De expresión pasó a término. Y este término, pues, puede también tener dos formas diferentes. Puede ser un término multiplicado por un factor o simplemente un factor. En este caso, aquí teníamos este término y directamente pasa a un factor que tiene el valor de a, tal como lo tenemos aquí. Pasó de un término a un factor y el factor pues puede ser una expresión entre paréntesis o puede ser directamente una a. Entonces, ya digamos que estas reglas nos definen cómo podemos ir haciendo un árbol con el cual producir expresiones que pueden ser reconocidas por esta gramática. ¿Sí más o menos se entiende la idea? O sea, esto nos da como posibles transiciones entre elementos de una gramática, donde esto es el operador o. Es decir, que una expresión o puede transicionar aquí o puede transicionar aquí. Lo mismo con todas las demás. Ahora, la cosa es que si escribimos ahora dos cadenas de texto que representan una operación aritmética, pues podemos construir un árbol que nos explica cómo se interpreta esta expresión aritmética en términos de la gramática. Por ejemplo, aquí a más a por a, a la hora de parsearlo, pues queda definido de esta manera. Esto es un árbol que representa la expresión que tenemos aquí. Y de igual manera, si tuviéramos una expresión como esta, nos genera el siguiente árbol. Y todas estas transiciones están determinadas aquí en las reglas de producción de la gramática. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Oye, ¿podrías poner el diagrama otra vez, porfa? El árbol. Entonces, ahí te quedaría en el primer árbol que tienes 3 factores y 2 Sí. términos. Y ajá. O sea, es Y una expresión. Ajá, sí, es que chécate como cada una de las transiciones pues están determinadas por esto. ajá, es que estoy viendo que no es qué tipo de árbol es, ¿no? O sea, no es, no, ajá, ya. Por ejemplo, chécate, a la hora de poner en esta expresión para reconocer los paréntesis, pues lo Ujú, que hay es un factor ujú. que hace una transición a una expresión entre paréntesis. Entonces, eso está aquí. Tenemos el factor, la terminal del primer paréntesis y la terminal del segundo paréntesis, y aquí otra expresión. Y para Ah, ya. determinar lo que puede venir aquí dentro de esta expresión, pues tendríamos que regresarnos aquí a la primera regla de producción y analizar con qué encaja.
Entonces, Ya. intuitivamente el proceso de parseo, pues es ver cómo encajan los tokens que tienes dentro de una gramática. Y a partir de ver cómo encajan, puedes construir un árbol que te explica cómo se interpreta dada expresión en términos de la gramática. ¿Sí queda más claro así? Sí. Entonces, básicamente, en el proceso de parseo, pues lo que vamos a estar buscando hacer es interpretar una expresión en términos de una gramática que nos es dada. Oye, una pregunta. ¿Esta es una definición formal de una Sí, expresión libre de gramática? Digo, sí, de una gramática libre de contexto, ¿verdad? sí, sí, sí. Ah, Todas ok. estas notas, de hecho, las estoy sacando del Zipser, que es, pues, es mi libro favorito acerca de teoría de cómputo. Y todas las definiciones, aunque ya se las medio platico, o sea, para que sea más intuitivo, aquí siempre pueden encontrar también la definición formal. ¿Sí? Entonces, lo que cambiaría, digamos, de conjunto en conjunto sería las reglas, ¿no? O sea, Eh, digamos, de sí, sí, manera sí. particular cada... Para cada gramática, pues estarían cambiando las reglas y también los no terminales y las terminales. Por poner un ejemplo, siempre termino poniendo el mismo ejemplo de lo que estoy haciendo de Ah, mi pues sí, sistema de porque trading, es de lo que estás porque haciendo. sí, es lo que estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo es programación genética, que consiste en evolucionar programas. Aquí estoy interesado en que mis programas puedan representar estrategias de trading. Entonces, para eso, tengo una gramática con la cual genero expresiones de trading. ¿Y qué componentes tiene perdón, con la cual genero estrategias de trading? ¿Y en qué consiste mi gramática? Pues mi gramática comienza con una condición lógica. Esta condición lógica lleva un operador, como puede ser... ¿Qué operadores lógicos puedo poner? Bueno, pues aquí en este caso, para que se simplifique, tengo el operador AND y el operador OR. Así que una expresión dentro de mi gramática puede contener una condición lógica. eh, ot- Otra posibilidad es que la condición lógica sea una negación de otra condición lógica y cada una de las condiciones están dadas por operaciones numéricas, como por ejemplo si es mayor o mayor igual o menor igual, de ciertas expresiones que representan a lo mejor indicadores de precios o indicadores técnicos. Entonces, la gramática en sí está como definida por las transiciones que formalmente se llaman reglas de producción y sus terminales, que en este caso son todos los posibles pues, valores que puede reconocer. Aquí yo tengo muchísimas terminales, cada cual representa una observable del mercado o representa las operaciones lógicas o ventanas de tiempo y demás. Pero sí, o sea, lo que diferencia una gramática de otra siempre son sus reglas de producción y sus terminales. Ok, resuelta mi duda. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, ¿cómo podemos construir un algoritmo que a partir de una entrada de texto, bueno, de una entrada de tokens, eh, lo convierta a un árbol que representa pues la misma expresión, pero con una gramática dada? Yo aquí les voy a mostrar un ejemplo de parser. Hay muchos tipos de parser. El ejemplo que les voy a mostrar es el tipo, creo que el más simple que se puede construir, que se llama Recursive Descent Parser.
Entonces, este es como un método muy simple que ahorita se los voy a medio platicar de manera informal. Hay parsers mucho más complejos y más rápidos que este método, sobre todo los parsers que tienen los compiladores modernos como el de GCC o Clang o el de Visual Studio, pues tienen parsers que no son como este, son parsers que, digamos, aprovechan las propiedades de la gramática para construir autómatas que parsean en una velocidad rapidísima. El Recursive Descent Parser es uno de los parsers más simples y vamos a comenzar a estudiar cómo se define un parser así con un ejemplo de gramática que también reconoce operaciones aritméticas. Es similar a esta que teníamos aquí, pero en este caso lo estamos planteando de manera diferente. Aquí teníamos como esta barrita para determinar la operación de que o puede ser esto o puede ser esto. Yo lo estoy representando por esta diagonal y aquí tengo mis reglas de producción, donde ahora esto es la expresión. Una expresión pues tiene una transición que va hacia ¿cómo se llama? Un término y E', donde E' es una producción que puede tener o esto o una cadena vacía. Sí se entiende, o sea, que esto como que lo que nos da es la flexibilidad de que E' puede machear una expresión como esta o puede machear nada. Y bueno, esta gramática nos va a poder reconocer expresiones aritméticas como, por ejemplo, I más I, hasta le podemos agregar una multiplicación por aquí. Y bueno, una de las cosas que se suele hacer para determinar dónde termina la expresión que queremos reconocer es añadir este carácter que denota el final de la cadena de entrada. Entonces vamos a proceder a implementar un parser que parsee esta expresión de aquí. I más I. Ok, entonces gráficamente, ¿qué es lo que hace un parser? Bueno, aquí puse así todos los pasos que me aventé a mano para primero entender cómo era la construcción de un parser. Espero que sí se vea bien. La idea en realidad es muy simple. Primero comenzamos con la regla de producción inicial, que en este caso sería esta de acá. Y entonces a partir de esta regla de producción generamos las transiciones. Por ejemplo, de la primera producción tenemos que hay una transición hacia T y hay una transición hacia E'. A cada una de las transiciones, pues les vamos a ir anotando un subíndice. Entonces, a la primera regla le vamos a poner el subíndice 1 y a sus transiciones le vamos a poner 2 y 3. Y vamos a tener que decidir con cuál de estas expresiones, bueno, transiciones mejor dicho, vamos a comenzar. Aquí por defecto vamos a comenzar con la primera, que es T2. Entonces voy a escribir aquí que la siguiente transición a procesar va a ser T2. Y esta la vamos a almacenar en una estructura que se llama el stack, que es como una pila, donde podemos ir echando todas las transiciones que todavía no vamos a explorar. Voy a anotar también el último índice, que es el último subíndice que escribimos, y como aquí no reconoció, o sea,
aplicando esta regla de producción, como no había ninguna terminal, ningún símbolo terminal como más o un paréntesis, pues entonces se dice que no hay ningún match. Y así, como no hay ningún match, nos vamos a la siguiente regla de producción que habíamos puesto aquí y comenzamos con T2. Y de nuevo, vamos a buscar cuáles son las transiciones de T2. Para esto, nada más quiero también mencionar que a la hora de estar parseando hay un cursor que nos dice en qué posición de la entrada de texto estamos. Entonces, por defecto, pues iniciamos con el primer elemento de la entrada, que va a ser este paréntesis. Y como aquí no hubo match, el cursor no se va a mover. Nos vamos a la siguiente regla de producción, que es T. Y vemos que T, pues, tiene una transición hacia F y hacia T'. Así que vamos a anotar ambas transiciones aquí. De T2 podemos ir hacia F. Como el último índice anterior es 3, aquí vamos a comenzar con 4. Y de T2 también podemos ir a T5'. Escogemos la transición siguiente como el F4. La ponemos aquí y T5 lo mandamos al stack. De nuevo, no hubo ningún match y nuestro último índice fue 5. Y ahora vamos a F4. F puede reconocer una I o un paréntesis concatenado con una E y un paréntesis que cierra. Y resulta que ahora cuando aplicamos esta regla de producción, tenemos que, bueno, F hace una transición paréntesis hacia E y hacia 8. Vamos a notar que la siguiente, bueno, ahora sí, podríamos anotar la siguiente transición, que ¿cuál va a ser? Bueno, como aquí tenemos una terminal, o sea, un símbolo terminal, que es el paréntesis, va a haber un match. Entonces, como hay un match, el siguiente símbolo que vamos a resolver ya no va a ser este aquí, sino este aquí, el siguiente. Así que la siguiente transición será hacia hasta la producción E. Y el otro paréntesis que tenemos acá, igual, lo empujamos hacia el stack y nos vamos al siguiente paso. En el siguiente paso tenemos que, de nuevo, una E. Anotamos las posibles transiciones de la E. Ahora tenemos T9 y E'10. Aquí no hay ningún match, así que nuestra siguiente transición es T9. Para T tenemos, de nuevo, que las transiciones son de F y T'. Lo anotamos aquí. La siguiente transición es F y T'12 lo guardamos en el stack. Y luego, ahora, al ver la regla de producción de F, vamos a ver que aquí ya hay una terminal que puede reconocer. Se me olvidó mencionar otra cosa. Una vez que hemos hecho un match, como por ejemplo, como cuando hace rato hicimos el match con este paréntesis, ahora sí vamos a mover el cursor hacia la derecha. Entonces, si inicialmente estaba aquí, una vez que hicimos este match, el cursor se movió para acá, apuntando hacia la I. De manera que cuando llegó aquí, ya estaba apuntando hacia la I y reconoce a la I como una terminal. Y ahora nos topamos con el siguiente problema. La I está reconocida y ya no tenemos más transiciones. Así que no tenemos ningún lugar hacia dónde ir después. Cuando nos pasa esto, la siguiente operación que tenemos que hacer sería una operación de pop al stack, que lo que hace esta operación es sacar el último elemento almacenado en el stack.
Entonces, cuando hacemos este pop, obtenemos que la siguiente transición es T'12. Y ya, la sacamos del stack y aplicamos esta regla de producción. Y esto así como... Esto es básicamente lo que hace el parser. Simplemente va reconociendo, probando como a ver si una transición es aplicable, explora todas las transiciones aplicables y las que no pudo explorar las va guardando en un stack. Y cuando encontramos que hemos llegado al fin de una regla de producción donde ya no podemos reconocer nada más, sacamos lo último que teníamos en el stack y seguimos como si nada. Hacemos esto varias veces y al final nos vamos a quedar con que ya no nos queda nada en el stack. Y cuando no nos queda nada por resolver en el stack, hemos terminado nuestro proceso de parseo. Y ahora bien, ustedes se pueden estar preguntando, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo me ayuda a construir, pues, un árbol como este? Bueno, a partir de todas estas transiciones que hemos ido anotando aquí, podemos ir construyendo un árbol. Por ejemplo, de la primera tenemos que E1 va a T2 y E1 va a E'3. Así que escribimos E1 hacia T2 y hacia E'3. Luego, para lo siguiente, pues anotamos cuál es la transición de T2. T2 va hacia F4 y hacia T'5. Entonces lo tenemos aquí anotado. Asimismo, en la última, regla de producción que hemos explorado, tenemos también cuál es la transición de E'3, que tenemos que E'3 hace una transición hacia una cadena vacía. Y ya, la anotamos acá. Entonces, esto es en esencia cómo se hace el proceso de parseo. A partir de este procedimiento, nos quedamos con una lista de transiciones y con esta lista de transiciones podemos construir nuestro árbol que representa la cadena de texto, pero con la gramática en particular con la que estamos trabajando. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sé que esto es un poco como... Lo expliqué muy rápido. ¿Queda claro cómo se construye un árbol de parseo a través de las reglas de producción de la gramática? ¿Sí? Ok. Entonces, básicamente, para hacer un parseo de un programa, pues vamos a estar haciendo un procedimiento muy similar a lo que acabamos de hacer aquí. Bueno, de hecho es un procedimiento idéntico. Esto es en esencia el algoritmo del Recursive Descent Parser. Y aquí abajo, pues ya tengo implementado todo este proceso de manera automática. Y podemos ver un ejemplo. Aquí tengo implementada ya esta gramática aritmética. Tengo una función que nos permite, pues, dibujarlo más bonito, esta gramática aritmética. Y entonces podemos comenzar nuestro proceso de parseo, pues, perdóname un momento. Perdón, aquí no tengo el ejemplo. Está acá. Ok, entonces aquí tengo la gramática, una función para que se vea más bonita la gramática, porque pues aquí la estoy definiendo con todas las reglas de transición, de que va desde E hasta, y pues aquí ponemos una terminal I, una no terminal E' y una no terminal B. Y esto se puede visualizar más bonito si agarramos la convención de poner en letras bold todas las no terminales
y en letras itálicas todas las terminales. También, de hecho, pues la gramática la podemos ver como un grafo que representa todas las posibles transiciones. Para que vean un ejemplo de cómo se puede utilizar esta gramática, aquí voy a construir pues una entrada. Esta entrada solamente es I más I. Estos son los tokens de la entrada. Y le podemos pedir a nuestro parser ahora que genere el árbol de parseo a partir de esta entrada con la gramática aritmética. Y nos queda algo como esto. Ya tenemos una manera automática de convertir una entrada a un árbol que representa la expresión. Y ahora, ¿para qué les cuento todo esto? Bueno, lo que vamos a hacer es implementar un lenguaje de programación utilizando todos estos elementos, como el analizador léxico y el parser. Y el lenguaje de programación que vamos a implementar es el lenguaje PL0. Les había platicado el otro día acerca de este lenguaje, pero en sí el punto de este lenguaje es que es un lenguaje muy simple, simple de implementar y simple en la cantidad de cosas cosas que podemos programar en él. Porque solamente tiene un tipo de variable, que son variables enteras. Habíamos visto que, ejemplos de programas escritos en PL0. Entonces, PL0 está descrito por esta gramática. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle esta gramática, pero digamos que el tipo de programas que se pueden hacer en PL0 son programas que operan sobre variables, que son números enteros. No hay otro tipo de variable, así que no podemos utilizar números fraccionarios. Podemos definir procedimientos o funciones y tenemos pues unas cuantas estructuras de control como while, if y demás. Entonces podemos hacer programitas muy simples dentro de este lenguaje, a pesar de que es un lenguaje bastante limitado. La manera en la cual comenzamos a implementar un lenguaje de programación es, primero, vamos a crear la lista de tokens que que contiene este lenguaje. Entonces, estos tokens representan los símbolos posibles dentro de un programa escrito en este lenguaje. ¿Qué símbolos puede haber? Bueno, pues todos los que están definidos aquí arriba. Tenemos símbolos como más, menos, por, entre, paréntesis, símbolos para hacer comparaciones entre números, y palabras clave para las operaciones, para las operaciones de control de flujo, que ya están definidas dentro del lenguaje. Y también tenemos palabras clave para declarar constantes, variables o procedimientos, que en este caso son funciones. Entonces, todos los símbolos los estoy definiendo aquí. Y todas las palabras clave las estoy definiendo aquí. Y esto es un... Bueno, estos tokens, a fin de cuentas, se identifican a partir de expresiones regulares. Así que luego definimos pues, cuáles son las expresiones regulares para reconocer cada cosa. Tenemos dos tipos de expresiones regulares. Una que nos sirve para reconocer estos símbolos que hemos definido aquí, o palabras clave, y tenemos reconocedores para identificadores numéricos o nombres de variables. Perdón, identificadores de nombres de variables y identificador numérico. Ya habiendo definido esto, podemos también definir unas cuantas reglas para hacer como linting sobre nuestro programa. Y fíjense que con los tokens definidos ya podemos ahora escribir un pequeño programa en este lenguaje y el tokenizador pues va a ser capaz de reconocer cuáles son los elementos que aparecen en nuestro programa.
Entonces, un programa como este, a la hora de tokenizarse, queda más o menos así, donde tenemos separados cada uno de los tokens de los elementos del programa. Fíjense cómo pues, reconoce esta palabra clave que es var, que sirve para declarar variables, pues lo reconoce como un tipo propio, mientras que el nombre de la variable lo reconoce como un identificador con el valor n. Luego aquí tenemos punto y coma, es un semicolon. Tenemos luego la palabra clave begin, y aquí de nuevo tenemos nuestra variable que reconoce como un identificador, una operación de asignación después, paréntesis, y a la hora de que empezamos a poner números, los números los reconoce como una number literal, cuyo valor es 1. Y entonces así es como comenzamos a descomponer nuestro programa en tokens. Y una cosa que es importante notar es que ya cuando lo estamos viendo con nuestro programa con tokens, pues todo lo que antes eran espacios vacíos, pues ahora ya no son nada. Es decir, podemos poner... Uy, no debía hacer esto. Podemos poner aquí la cantidad de espacios vacíos que queramos y no va a cambiar el contenido del programa tokenizado. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? Ok. Y bueno, ya con la lista de tokens, ahora podemos pasar directamente a parsear un programa a partir de la gramática. Aquí esto es simplemente como otra visualización de los tokens con los cuales está construido un programa en este lenguaje. Ahora, cuando vamos a consultar cuál es la estructura de un lenguaje de programación, siempre nos vamos a encontrar con... Bueno, nos vamos a encontrar con el lenguaje de programación definido de la notación EBNF. Esta es una notación también muy compacta para definir gramáticas. Y la notación es bastante simple. Estos paréntesis cuadrados indican que esto es algo que puede aparecer opcionalmente, pero no es requerido. Los paréntesis, los corchetes, indican la posibilidad de repetición de lo que sea que esté adentro. Por ejemplo, estas llaves que contienen aquí dentro un procedimiento, un identificador y un bloque que contiene el programa, significa que podemos poner la cantidad de procedimientos o funciones que queramos, porque se repite. ¿Perdón? Ángel, ¿estabas hablando? Ok. Creo que tiene problemas de conexión. Y bueno, como se está cambiando el tiempo, esto ya lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase, pero digamos que tenemos con esto la gramática del lenguaje, la cual podemos convertir a una forma más simple a partir de estas reglas, y ya nada más les voy a mostrar cómo va a quedar en sí la gramática de este lenguaje. Esto es ya la manera más expandida de la gramática del lenguaje de programación PL0, donde comenzamos con un programa que está compuesto por un bloque y un punto. Esto significa que al final de cada programa siempre tenemos que poner un punto para indicar que ya ahí es donde termina. Un bloque está construido a través de opcionalmente, pues, identificadores de constante, identificadores de variables, procedimientos y la rutina principal. Y así podemos ir construyendo como todos los elementos del lenguaje
Y al final podemos convertir un programa. Vamos a primero tokenizarlo y luego parsearlo. Y vamos a ver que nuestro programa, este es un programa muy simple que lo único que hace es que cuenta del 1 al 10 y va escribiendo el resultado. Pero al final, ¿qué pasó aquí? Ah, ya. Al final, lo que vamos a poder construir es un árbol que representa el programa que tenemos escrito aquí. A este árbol se le llama el árbol de parseo o parse tree. Y es una manera abstracta de representar un programa que a partir de un árbol que contiene pues toda la estructura de la gramática en su interior. Este árbol luego lo vamos a utilizar para comenzar nuestra traducción del programa en PL0 a código máquina. Y le vamos a dejar por aquí hoy, pero esta es la idea que quiero que se lleven, que a través de la gramática, pues ustedes van a poder construir un árbol de parseo y con ese árbol de parseo van a poder traducir el programa en el lenguaje de programación que ustedes estén utilizando, en este caso es PL0, a otra arquitectura. Y vamos a poder compilar nuestro programa y traducirlo a ensamblador. Y el ensamblador ya sabemos que lo podemos también traducir directamente a código máquina y listo, ya tenemos nuestro stack completo de máquina virtual y compilador. Y también les quería comentar pues que los demás lenguajes de programación como C pues también están definidos a través de una gramática. Por ejemplo, aquí les puse un documento que contiene la gramática del lenguaje C, ¿no? Y aquí pueden ver cómo está definida la gramática del lenguaje C, que es solamente también una lista de reglas de Yo no la veo, producción, o todos no la ven. terminales y no terminales. ¿Qué? ¿Perdón? ¿La pantalla se puede transmitir a Ay, propósito? perdón. Sí, sorry. Ok, dentro el repositorio donde está el curso, en la parte donde, dentro de la unidad 1 está la carpeta 3, que es C++ by example, y dentro de las referencias tengo aquí este archivo que es la gramática del lenguaje C. Y para que se den una idea, pues la gramática del lenguaje C es algo muy similar a lo que estamos haciendo para el lenguaje PL0. Solamente son reglas de producción, donde en estas reglas de producción pues tenemos todas las posibilidades de cómo construir el programa. Solamente que para C, como es un lenguaje más complejo, pues tenemos muchas más reglas de producción. Pero en esencia, lo que hace un compilador de C es exactamente lo mismo que estamos haciendo para este lenguaje PL0. Y bueno, ya aquí vamos a terminar porque se nos acabó el tiempo. Les encargo la tarea que les comenté. Ahorita la voy a poner más formalmente dentro de aquí del directorio de tareas de Teams. Y pues ya terminamos por hoy. Que tengan un excelente fin de semana. ¿Dudas? ¿Alguna duda sobre todo lo que hemos visto hoy? ¿No? ¿No? Yo sé que les estoy aventando mucho contenido, pero solamente quiero que se queden con la idea principal de cómo funciona un lenguaje de programación, ya para que luego podamos pasar a programar directamente y pues no nos trabemos tanto en los detallitos. ¿Sí? Bueno, pues ahí nos vemos el miércoles. Bueno, adiós. Luego Nos vemos.